Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Reino Unido informó este jueves la prohibición de ingreso para todos los viajeros que provengan desde nuestro continente, incluido Chile, sin duda. ¿Esto por qué? Bueno, a raíz de la nueva variante del coronavirus encontrada en Brasil. El Ministerio de Transportes británico señaló que la medida entrará en vigencia este viernes e incluirá a personas que lleguen desde 15 países, todos los de Sudamérica, además de Surinam, Cabo Verde y Panamá. La medida también regirá para viajeros que provengan de Portugal, o sea, hagan Portugal-Inglaterra, debido, dijeron las autoridades, a sus fuertes y estrechos vínculos de viajes con Brasil. Sin embargo, existirá una exención para los transportistas portugueses con el fin de permitir el ingreso al Reino Unido de bienes de primera necesidad. La prohibición de entrada al territorio no incluye a ciudadanos británicos, irlandeses ni extranjeros que tengan residencia en ese país, aunque todos ellos al arribar deberán tener una cuarentena de 10 días en sus casas. Esta medida ya había sido tomada con países como Sudáfrica y Dinamarca debido a las nuevas cepas también presentes en estos lugares. Nos acorrala el bicho por todas partes. Si no es porque es invierno y hace más frío, es porque hay nuevas cepas. Y bueno, como sea, discúlpenlo catete. Mascarilla, distancia social, quedarse en la casa lo más posible, teletrabajar cuando se puede teletrabajar. A los jefes, a los que programan, a los que organizan los trabajos, este es el momento de cuidarnos mucho, porque se nos puede ir de las manos. Vamos a hablar luego de los contagios. Están en todas las regiones están en rojo. Estamos con un R de 1,2. Un R es la tasa de reproducción que tiene. Estamos con problemas. Entonces, para evitar medidas más dolorosas, los que podemos cuidarnos, cuidémonos en el doble. Vamos a la mesa de conversación. Y allí vamos a tomar contacto con Juan Sutil, quien es presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Juan, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Matías. Por favor. Bueno, hoy como todo es raro ahora, las ENADES son en enero, ya el mundo viene al revés, pero en fin, lo que vale es lo que pasó allí en la ENADE, que es el Encuentro Nacional de Empresa. Tuviste allí una locución que llamó la atención, pero primero me gustaría saber, luego entramos a lo que señalaste tú, ¿cómo sentiste el ambiente empresarial respecto de lo que viene hacia adelante? Bueno, es algo particular la ENADE hoy día, porque si bien es cierto, la ENADE es virtual, sí, te permite ciertos niveles de interacción, pero no es lo mismo cuando es presencial, donde hay 1.000 o 1.500 personas, como normalmente ocurre, donde tú tienes mucho tiempo para poder intercambiar, conversar, almorzar, discutir y comentar. En este caso es distinto, la interacción es a través de los sistemas y que la difunden. Según la información que tengo, participaron casi 400.000 personas, lo que lo hace muy enriquecedor desde el punto de vista de los mensajes y la interacción que hubo con todos los que participaron. Y en general, yo te diría que hay un efecto que es bien decidor, que en las propuestas y en los discursos fueron bastante coincidentes y convergentes de todos los que participan. A mí me tocó abrir junto con Lorenzo Gamuri, que es el presidente de ICARE, con muchas coincidencias, sin habernos puesto de acuerdo, y después participé del panel de empresarios junto con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y también, sin habernos puesto de acuerdo, habían muchas coincidencias en los planteamientos y en las bajadas, lo cual lo hace bastante esperanzador. ¿Cuáles son esos puntos de coincidencia, Juan Sutil? Bueno, yo creo que tenemos que ponernos muy de acuerdo, Matías, en el Chile del que queremos construir. Claramente hay un mandato de la ciudadanía muy claro, categórico y muy decidor el día 25 de octubre, donde dice, bueno, queremos cambio y también
hay un elemento que lo tocó Lorenzo y yo también lo toqué, que dice relación con, tenemos que hablar de Chile, donde en un esfuerzo de la Universidad Católica con la Universidad de Chile y con un grupo de empresarios, se hizo un esfuerzo muy importante de poder conversar con más de 100.000 personas. Y eso te va dando ciertas luces de la importancia de la conversación, de la importancia de que la gran mayoría de los chilenos quiere converger en acuerdo, quiere construir un futuro, quiere participar de la educación de sus hijos, quiere tener las protecciones mínimas del Estado, y al final quiere tranquilidad, quiere paz, quiere seguridad. Y eso está presente en las conversaciones, en los diálogos a lo largo y ancho de todo Chile, transversalmente. Y yo creo que eso es lo que hoy día se refleja de alguna forma en este encuentro que para mí es muy importante, NADE 2021, donde está mirando las esperanzas del futuro. Juan, Y yo creo que ahí, Matías, todos, incluyéndonos todos, ustedes como comunicadores, nosotros como empresarios, la sociedad civil, el Estado, los políticos, los empresarios, tenemos que converger en ese Chile del futuro. Eso es lo que quisimos transmitir y yo creo que eso es lo que se logró el día de hoy. señalaste que había que subir la vara ética de los empresarios. Me gustaría saber a qué te refieres, si estimas que eso se ha perdido de vista, si haces la autocrítica de tu sector de que no han estado a la altura, porque si tú mismo dices que hay que subir la vara, quiere decir que encuentras que la vara está baja. ¿Por qué? Bueno, mira, hay casos, hay muchos casos, por ejemplo, hay una relación de la empresa con sus colaboradores, trabajadores y su entorno, y eso, la evaluación es muy positiva. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué opina usted de su empresa? ¿Se siente que apaña, se siente respaldado, la quiere, la respeta? Te contesta que sí. Y si tú le preguntas si la empresa participa, es activa en el territorio, en el lugar, en la ciudad, también. Y eso está muy presente. Y yo lo vivo a diario cuando recorro, y recorro bastante, Matías. Sin embargo, cuando tú le preguntas a la ciudadanía por su relación con las empresas o los empresarios, es mala. ¿Y por qué? Porque la relación normal de una persona habitual, media en Chile, la relación con las empresas son aquellos servicios que prestan. Son los servicios públicos, como los servicios sanitarios, agua, luz y otros. Son los servicios telefónicos, son cuando te llega un Ya, pero WhatsApp. como usuario y no como trabajador, dices tú. Evidente, y como usuario tienen una mala opinión, porque tienen una mala experiencia. El mismo Luis Felipe relataba una experiencia hoy día de que él está reclamando hace 4 o 5 meses por un cobro indebido, y yo te puedo decir que en una oportunidad cuando yo dejé un servicio, lo avisé oportunamente, y me siguieron cobrando durante unos meses, y eso a mí me parece que es inadecuado, o bien cuando tú tienes un reclamo a un comercio, da lo mismo cualquiera, y se demora en su solución, pero cuando tú te atrasas en una cuota en un día, te inmediatamente te contactan y te cobran. Entonces, esa relación, que yo la llamo el microabuso, es una relación que entorpece el prestigio del Y sector. eso, Juan, Y por otro ¿pero por lado, qué será? Pero detengamos un segundo porque hace una descripción muy desde adentro que es sentida y que es valioso ver por qué crees tú que ocurre eso. ¿Ocurre por mala voluntad, por falta de cultura de buen servicio, por la pillería de ganar un peso más entregando un servicio más malo o no reponiendo un servicio que debía? Sencillamente porque no sabemos hacerlo o porque el consumidor no sabe alegar? ¿Por dónde? ¿Por dónde ves tú que pasa eso que entorpece tanto la relación y genera desconfianzas? yo creo que todas las anteriores, Matías. En alguna medida también hay ciertos diseños que es, ok, sabe que más, yo le voy a mandar un video y ese video, sabe que si usted le pone un ok, junto con esto puede venir una letra chica y te cobran un servicio mensual. Y tú no te diste cuenta hasta cuando te llegó la Claro, cuenta. eso es trampa. Por otro lado, también hay una falta de voluntad de resolución, y eso no solo está presente en el sector privado en ciertos niveles medios, sino que está muy presente en el abuso del Estado.
en la falta de respuesta, en la falta de oportunidad de solución, en cuando tú llegas a un servicio y te dicen, mire, hasta las 6 y un minuto para las 6, si hay gente, le dicen hasta aquí nomás llego y no matan la cola. Yo creo que eso, en otros países, en otras esferas con niveles de desarrollo mayores a los nuestros, ya ha sido superado. Y yo creo que eso también es un tema más bien cultural que tiene que ser de alguna forma resuelto. Yo creo que somos todos bastante responsables, por eso que te digo que es en alguna medida todas las anteriores. O bien tú contratas un servicio y en ese servicio te ofrecen un adicional y quizás tú por confianza o por ignorancia o por no fijarte, acepta y te cobran en vez de 10.000 pesos, 11. Y finalmente cuando te das cuenta tú dices, bueno, aquí me están de alguna forma vulnerando mis derechos. Entonces, yo creo que todo eso parte por cambiar los esquemas. Y ahí, Pero, cuando yo llamo y digo, sí. Matías, oiga, nosotros tenemos que estar en todas las jugadas, los líderes de la empresa tienen que entender lo que pasa en los procesos, tienen que entender lo que está siendo relacionado en la empresa con las personas, con los clientes, con los usuarios, con la comunidad. Y yo creo que en la medida que esa preocupación esté presente, las cosas debieran tender a cambiar y para bien. Juan, esperar que cambie la cultura pueden pasar muchos años. ¿Cómo se te ocurre que pudiese cambiar esto? Insisto, esta valiosa autocrítica que tú haces de algunos grupos, de algunas empresas en particular. No, yo te diría que hay mira, depende. ¿Pudiera Mira, haber, por ejemplo, si códigos de somos, ética o pero sanciones mira, internas? si somos honestos, en la empresa media e incluso en las pymes, respecto a los proveedores, muchas veces no se respetan los plazos de pago, se chutean, no se cumplen. Eso para mí es una falta a el debido respeto hacia el otro y la debida responsabilidad. Eso no está en las grandes empresas. Las grandes empresas cumplen sus compromisos, pagan a tiempo, cumplen con las normas. Sin embargo, las grandes empresas que dan servicios públicos tienen este otro Ya. problema. Entonces, yo, de hecho, discutiendo con Lorenzo hoy día, Lorenzo Gamuri me refiero, optamos por decir, ¿sabes qué más? Vamos a hacer una mesa de trabajo para ir cerrando las brechas respecto de lo que se llama el microabuso, que puede estar en ambos lados. Te doy un ejemplo. En una visita a la 9ª región y a la 8ª región, la semana antepasada, comiendo con un grupo de empresarios regionales, me explicaban de que le daban servicio a una compañía que estaba haciendo una operación importante de infraestructura y no les estaban respetando los pagos. Y los pagos no se los estaban respetando en tiempo y fecha. Entonces, para una empresa menor, Claro. en vez de que te paguen a 30 días, te paguen a 37 o a 45, le genera un conflicto. Entonces, esas cosas son las que tenemos que resolver. Y a su vez, esa misma empresa tiene también en su cadena, quizás con otro proveedor, el mismo problema por la falta de cobro. Entonces, yo creo que hay que, de alguna forma, subir esta vara. Pero tienen sanción los que hacen trampa, los que fallan, los que abusan, los que no son finos en ese Es trato de la que, generación de confianza. bueno, Una es la sanción social o de la demanda, por así decirlo, del cliente, pero de ustedes mismos, de los pares, ¿te parece adecuado generar algún mira, código de ética Matías, con sanciones? mira, yo estoy pensando, en Estados Unidos hay un libro que se llama el Blue Book, y es el antídoto del DICOM. Y es un libro donde tú puedes ver la historia reputacional de las empresas respecto a su respeto por su personal, respeto Ya. sobre el proveedor, cumplimiento en sus pagos. O sea, hay un ranking. Yo lo he usado mucho. Nosotros somos exportadores, vendemos mucho en Norteamérica y cuando tenemos un cliente nuevo, lo primero que hacemos es revisar el Blue Book. Entonces,
yo creo que tenemos que ir generando instancias propositivas que permitan que las personas quieran ganar reputación. Y creo yo que hoy, al ser la sociedad en su conjunto interpelada, tanto el Estado como el sector privado, tenemos que hacer los cambios sustanciales. Por eso que yo también llamo a que haya una transformación, que se deje de capturar el Estado, que opere, que funcione, que no tenga los estatutos administrativos que hoy día funcionan, que no permite el mérito, la eficiencia, el trabajo. Entonces, yo creo que hay una tarea titánica y mi esperanza es que al actuar con la debida responsabilidad, Matías, al actuar con la racionalidad que corresponde, con un sentido del bien común y del futuro, en este nuevo ordenamiento que nos va a dar la Carta Constitucional, yo creo que también hay que entrar en todo este tipo de materia que ya van a ser situaciones que son de autorregulación, por un lado, gestión por otro y legislación por otro. Juan Sutil, hablaste en algún momento de un ingreso mínimo garantizado, progresivo, que sustituya las ayudas que da el Estado, porque, según tú señalaste, muchas veces no llegan a donde deben llegar ni a tiempo, ni al destinatario adecuado, ni específico. ¿A qué te refieres? ¿Cómo debiera implementarse? ¿En cuánto crees tú que es este salario o este ingreso mínimo garantizado hoy? Mira, Matías, hoy día hay más de 630 programas sociales en Chile. Hay algunos de ellos que el 90% es burocracia, el 10% llega a la persona. Hay otros que no, hay otros que son más eficientes, pero todos tienen mucha grasa, para ser bien práctico. Por otro lado, ponte tú, me contaba un emprendedor en la Araucanía hace 2 semanas de que él había hecho una presentación a un proyecto de emprendimiento en Corfo. Se ganó 8 millones de pesos y al final la mitad, 4 millones y fracción, se lo cobró el consultor. Entonces yo digo, tenemos que cambiar esa relación. Y eso dice relación con la asignación de recursos directos que en otros países, en otras latitudes que han logrado grados de desarrollo mayor que los nuestros, ocurre así y son mucho más eficientes y le dan mucho más dignidad a las personas. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando? Yo estoy planteando discutir esto, ponerlo arriba de la mesa y entrar en la discusión. Y yo dije, es el momento de conversarlo. Y creo que ¿Qué te dicen tus el pares? Estado... ¿Qué te dicen tus pares sobre este ingreso mínimo garantizado? Yo creo que sí, Matías. Incluso las cifras oficiales de los ingresos de los chilenos muchas veces no se reflejan en la realidad. ¿Por qué? Te pongo un Las ejemplo. transferencias. No, Matías, porque acá falta formalidad. Por ejemplo, un garzón de un restaurante gana el sueldo mínimo, pero las propinas, que muchas veces es el doble o el triple del sueldo, no pasan por la formalidad. Entonces, esa persona que en momentos frágiles de crisis, como las que hemos tenido, económica y sanitaria, desprotegido. Entonces yo creo que aquí hay que buscar, ¿por qué hablo de gradualidad? Porque es muy importante que esto sea también pensado en aquellas ayudas al Estado le da a la familia, tienen que tener la posibilidad de que si tú partes y ganas un umbral, no lo pierdas todo. ¿Por qué? Porque eso te permite también tener incentivos para que, siguiendo el ejemplo de estos señores que trabajan en un restaurante, que son garzones, que son públicos, yo vi también varios reportajes en la televisión en plena crisis y había gente que los decía, entonces tú dices, bueno, si esa persona declara todos sus ingresos y pierde todos sus beneficios, obviamente que va a buscar la manera de encontrar un camino para evitarlo. Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, hay un tema de mucha responsabilidad que dice relación con actuar con la honestidad que corresponde y con los incentivos bien puestos para que se resuelva mejor lo que ocurre. Incluso más, pienso que Chile ha tenido un gran desarrollo,
se ha desarrollado no solo desde el punto de vista de su desarrollo democrático, de su desarrollo económico. Sin embargo, hay familias que han quedado atrás, que no han sido parte de esto. Entonces, la sociedad en su conjunto tenemos que asumir cómo resolver esto de una mejor manera. Y el camino que yo propongo, que no es mío, hay muchas personas que lo proponen, yo lo estoy poniendo arriba de la mesa. Obviamente es un camino que podría ser mejor que parte de los 600 y tantos programas que muchas veces no llegan en términos oportunos. Incluso pasó en esta crisis que habían muchas familias y muchos chilenos que ni siquiera tenían ficha social. Entonces, yo creo que es tomar un poco, Matías, el toro por las astas y decir, bueno, todos estos problemas que hay que identificarlos, hay que resolverlos. Incluso yo creo que es importante, no sé, quizás tuviste la oportunidad de ver la presentación que hizo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, No donde completo. hizo una bajada al detalle de parte de lo que yo estoy planteando, y ahí queda bastante bien explicado el alcance de lo que yo he dicho. Juan Sutil, te quiero agradecer por esta conversación esta noche y bueno, me imagino que en la página de ICARE estarán las presentaciones todas que se hicieron en la ENADE de hoy. Juan, muchas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias, Matías. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y lamentablemente en materia de contagios hemos crecido. Hemos mantenido en torno al barrio de los 4.000, a veces 4.200. Bajamos ayer y anteayer, pero siempre martes y miércoles, desde que partió la pandemia, son días más bajos. Hoy que ya volvimos al jueves, volvimos a pasar los 4.000. Pero hay un problema que es entre líneas, que es muy delicado y que se mira la positividad, claro, se mira el número de personas muertas, que duda cabe de lo grave que es. Pero hay un número que siempre llama la atención. 1, los activos. 2, los hospitalizados, que ya sea críticos o intubados, sube. Y eso nos preocupa mucho, porque desde allí donde se producen las muertes, que es el problema a evitar en definitiva. Vamos a conversar con Eduardo Tovar, que es vocero de la Sochimi. Eduardo, gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías, y a todo el equipo ahí de 24 horas. Bueno, lo grave que hablábamos de que ya estamos sobre las 1.000 personas, ¿no es cierto?, en las unidades de cuidado intensivo. No sé si exactamente el estar ahí implica estar intubado y implica toda esta cama clínica con todo el equipo profesional. Cuando uno ahí dice 1.000 camas UCI, es eso, ¿no? Es intubados. En general, cuando el momento es más crítico, prácticamente el 90 o el 95% de los pacientes que tenemos en la UCI están en ventilación mecánica, pero si están las condiciones, pacientes un poco menos severos que tienen riesgo de requerir ventilación mecánica, los ingresamos, digamos. Pero en general siempre hay los datos que presenta el Ministerio, hay entre 100 y 150 pacientes de diferencia entre el total de pacientes admitidos a UCI y el total de pacientes en ventilación mecánica invasiva. Hace un mes leía que justamente se había alcanzado una meta muy interesante y que era el punto más bajo de pacientes hospitalizados en unidades intensivas, en UCI. Eran 627. Estábamos contentos todos, ¿no? Estábamos tan contentos que ni nos fijábamos, ni sabíamos. Hace un mes tú preguntabas, ¿cuántos pacientes UCI hay? Ustedes en la Sochimi sabían porque ahí están. Pero el chileno normal no lo sabíamos porque dejó de ser noticia. Subimos a 1.000 en un mes. Es dramático. Cuando estaban muy bajos, nosotros hacíamos entrevistas y nos decían, bueno, se han ido recuperando los pacientes, ha ido bajando el contagio, estamos hablando hace un mes, pero sobre todo se han aprendido nuevas técnicas. Por ejemplo, tenían estas cánulas nasales de alto flujo, había detección más temprana y hospitalización más temprana, porque también estaba más bajo la demanda. Todo ese tipo de cosas ayudaron mucho. ¿Qué se está pudiendo hacer en este momento con ese tipo de avances o aprendizajes de la pandemia? Sin lugar a dudas, se ha aprendido mucho en estos prácticamente un año a nivel mundial de la pandemia y 9 meses en Chile. Y evidentemente hay algunas técnicas que al comienzo había alguna duda respecto de su eficacia y seguridad.
y que ya se incorporaron de alguna manera como el estándar de cuidado y que forman parte de las recomendaciones de nuestra sociedad, de grandes sociedades internacionales de medicina intensiva, y también la ha adoptado de alguna manera el Ministerio de Salud, que en ese ámbito hemos tenido una amplia colaboración desde el punto de vista de dictar las pautas de manejo y de tratar de normar la atención a nivel nacional. En ese sentido, el uso de cánula nasal de alto flujo, se hizo un gran esfuerzo, sumando muchas cánulas nasales de alto flujo a nivel nacional, esfuerzo público y también privado, en distintas regiones, distintas empresas hicieron esfuerzos y se compraron muchas que se incorporaron durante la primera ola, y se ha ido capacitando a los equipos en su uso, y también en algunos pacientes se pueden beneficiar de esto de ponerlos de guatita en posición prono Claro. cuando no están en ventilación mecánica. Y lo otro que cambió un poco desde la primera hora, desde abril-mayo fundamentalmente, es que existe buena evidencia de que el uso de un medicamento, los corticoides, dexametasona en particular, logran a aquellos pacientes más severamente enfermos también mejorar los resultados. O sea, ¿qué decir si no tuviéramos todos esos avances? Con el avance, que valga la redundancia, que ha tenido el coronavirus el último mes, estaríamos en una situación mucho peor, naturalmente, y más crítica de la que está, que ya es bastante compleja, ¿no? O sea, obviamente hay un aprendizaje con estos pacientes, pero por otra parte tenemos ya una masa de camas críticas mayor que la que teníamos antes del inicio de la primera ola, porque la mayor parte de los hospitales no hemos quedado con 30, 40, 50% más de camas críticas, porque el basal nacional era bastante bajo para el estándar internacional y porque quedó mucha patología no COVID atrasada. Entonces, todos los hospitales, públicos y privados, trataron de empezar a los pacientes quirúrgicos, los pacientes con cáncer y una serie de otras patologías que requiere cama crítica, de alguna manera ponerse al día, porque esos pacientes también tenemos que tratar de dar la mayor respuesta y que todo aquel que demande cama crítica podamos llegar en el tiempo preciso. Así que efectivamente nos pilla ahora con una mayor tasa de ocupación, todavía en algunas regiones como Metropolitana todavía predominantemente no COVID, pero todas las regiones, desde Maule al sur, donde uno mira las curvas del informe epidemiológico del MinSal y es realmente catastrófico, porque los valores actuales de casos son muy superiores a todas las olas que vivimos anteriormente, salvo Magallanes, que ha estado en una crisis permanente hace ya varios meses. Entonces la situación es muy compleja, porque estos 4.000 casos que estamos viendo esta semana se van a reflejar en 10 o 14 días en un incremento significativo de la admisión de camas críticas, la necesidad de volver a abrir algunas unidades que se habían cerrado y todos los riesgos sanitarios que ello implica para los pacientes que tienen COVID-19 y para todos aquellos que de alguna manera ven muy complejo acceder a una cama de cuidados intensivos. Antofagasta hace unos días levantó los brazos, no podía, estaba en el 100%, no podía admitir más pacientes críticos. ¿En qué va eso? O sea, está complejo en muchas partes y esto es bien dinámico porque se empiezan a hacer esfuerzos por tratar de abrir más unidades, tratar de hacer lo que ya hicimos en la primera ola. Sin embargo, la principal limitante hoy, tal vez tenemos más ventiladores, tenemos más cánulas nasales, pero sin lugar a duda tenemos menos personal, porque finalmente que los pacientes críticos uno les logre ofrecer una proporción razonable de éxito y de sobrevivir una condición tan grave como esto, depende de un equipo que no solo es médico, nuestra sociedad es interprofesional, hay equipos de enfermería, kinesiólogos, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, todos nuestros técnicos, el personal administrativo, el personal de aseo, y esto funciona 24/7, digamos. Entonces, para que el paciente tenga una chance razonable de que le vaya bien, requiere que todo ese sistema esté muy engranado y la atención física y mental de los equipos ha sido muy intensa, y eso significa que hayan varios centros con licencia entre el 20, 30, 40% del personal, lo que sin lugar a dudas limita la reapertura de camas. En el caso particular de Antofagasta, la semana pasada nos contaban miembros de nuestra sociedad que estuvieron allá haciendo visitas y tratando de apoyar ese proceso, obviamente más que de tratar de incrementar los espacios físicos, las camas críticas o los equipamientos, tiene que ver sobre todo con las personas, y creemos que esta es una realidad que se repite a nivel nacional, porque es legítimo que la gente quiera descansar, que quiera tener vacaciones, y hay mucho que por temas de salud mental obviamente podemos sufrir complicaciones significativas. Claro, estamos entre dos tensiones, ¿no es cierto? La necesidad del descanso y la necesidad del cuidado. Y esta está en pugna en todas partes del mundo. Esto no es un caso nuestro solamente. Creo que el Ministerio de Salud ha informado que los contagios por COVID-19 aumentaron en 36% en los últimos 7 días. ¿Esto ustedes tienen alguna posibilidad de proyectarlo? ¿Qué va a significar puertas adentro de los hospitales, que es donde ustedes trabajan? O sea, lo que hemos visto a la fecha es que entre un 2, 3, 4% de los pacientes, del total de pacientes que se enferman finalmente demanda
hospitalizarse en unidad de cuidado intensivo. Requiere hospitalizar entre un 10 y un 15%, y de eso una proporción requiere sala, otra proporción requiere unidades de cuidado intermedio, donde ofrecemos este tema de la columna nasal de alto flujo, y reservamos la unidad de cuidados intensivos para los pacientes más graves, que hay que intubar, poner de guatita, dormirlos, ponerle bloqueantes neuromusculares y una serie de técnicas que son complejas y que representan un riesgo. Así que en el fondo, esto que a veces es un poco técnico y un poco complejo de entender para la comunidad, yo creo que el mensaje central es que nos ayude en tratar de reducir la transmisión, porque lo que nosotros podemos tratar de hacer con nuestros equipos dentro de los hospitales está súper limitado. Podemos tratar de hacer esfuerzos por crecer, pero no, esto no es infinito, y podemos el esfuerzo por tratar de reducir la cantidad de fallecidos a nivel nacional, porque esta curva de crecimiento de casos se minimice, y logremos bajar un escenario como el que teníamos 2 o 3 meses antes, finalmente responsabilidad de todos, de las acciones que emprende el Estado a través del gobierno y de los distintos agentes del Estado, sí, y de la responsabilidad individual de tratar de minimizar todas las acciones que nos ponen en riesgo innecesario. O sea, al final, voy a decirlo bien brutamente, ustedes tienen que hacerse cargo de cuando nosotros, los ciudadanos, de alguna manera, no hicimos la pega. Ahora, es difícil hacer la pega, porque hacer la pega en extremo sería que cada uno se quedara en su casa, en su pieza, sin moverse, que eso no es real, ¿no es cierto? Pero de ahí a hacer fiestas clandestinas hay un desierto entre medio. Uno puede portarse moderadamente. O sea, ustedes están pagando los platos rotos de un virus que circula más porque nosotros no nos hemos comportado como corresponde, y todos nosotros de alguna manera. Aquí no se trata de apuntar con el dedo, todos de alguna manera, no nos descuidamos en algún momento. O sea, de alguna manera, finalmente esto principalmente más que el personal, que obviamente nosotros sufrimos y de repente podemos no pasarlo tan mal y tener complicaciones. Aquí el foco son los pacientes y las familias, que lo pasan muy mal. Nosotros hemos tenido pacientes que, no sé, fue la señora a cambiar el regalo y estuvo en una aglomeración y se enferma porque anduvo cambiando el regalo después de la Navidad. Entonces, uno cuando saca las historias, claro, son historias dramáticas, con varios familiares a veces enfermos, con riesgo vital. Perdón, y uno dice, Eduardo, y uno dice, esa historia que tú me vas a narrar, una señora que va a cambiar un regalo de Navidad y 10 días después está intubada en una UCI, no solamente es dramático, si uno piensa, pucha, es que es evitable. Es que nos tomamos conciencia, es que a lo mejor nos ha faltado difusión, hemos sido laxos, nos confiamos. Porque si a ti te lo pega alguien porque está en la pega, tiene que irse a la pega y se lo pega en una micro, en un metro, es menos evitable. Hay que ir a la pega, la gente tiene que moverse. Pero a veces tonteamos para que sea una fiesta, ¿no es cierto? Así que ya es lo súper evitable. Pero el caso que dices tú... Evidentemente hay un rango de cosas que podemos hacer y uno comprende. Si nadie puede estar encerrado 9 meses, eso también impacta la salud mental, impacta la salud física, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, el equilibrio entre hacer actividades de bajo riesgo y entender que hay que tener algún grado de actividad económica, la gente tiene que salir a trabajar, es humano, pero por otra parte vemos cosas que de alguna manera a todos nos da rabia. Si en el fondo cuando uno ve estas cosas de que hayan aglomeraciones masivas, de que la gente no se proteja, de que no cumplan las medidas básicas a esta altura, es porque en el fondo, no, y ahí claro, uno le puede traspasar la responsabilidad a las personas, que por cierto tienen su grado de responsabilidad, pero también de qué manera el Estado transmite la percepción de riesgo, claro, y tratamos de buscar los canales para llegar a esas personas, digamos. Yo probablemente ni la sociedad científica, ni un programa probablemente en este horario, es lo que ve un lolo, no sé, de 25 años, que no cree en el coronavirus, o que quiere salir, no sé, quiere salir a carretear el sábado en la noche. Sí. Entonces, probablemente ahí hay que llegar de otra forma, habrá que llegar por redes sociales, por Instagram, por influencer. Yo no sé, nosotros no somos expertos en ciencias sociales ni cómo tratar de llegar de manera efectiva a los grupos que están cumpliendo menos las normas, pero efectivamente la estrategia del gobierno en ese sentido tenemos que reforzarla para tratar de que la gente comprenda lo más posible, de que nos colabore, porque finalmente no es que nos esté colaborando a nosotros de la UCI, si nosotros somos aquí un epifenómeno y por último estamos trabajando en lo que decidimos hacer. Al final entender que esto... Pero de que nos ayude a que no tengamos más muertes innecesarias, porque finalmente es eso, porque son, como te contaba en este caso, son cosas, varios de los casos, por cierto, son prevenibles. O sea, claro, entender que esto es debido a muerte, así nomás, no es ser dramático, esto es debido a muerte. Hay pocas cosas en la vida, en nuestras vidas que son debido a muerte. Esta es una de ellas. ¿Cómo ven ustedes la llegada de las vacunas, Eduardo? Sin lugar a dudas, las vacunas representan la esperanza de finalmente la solución final a la pandemia.
tenemos esperanza, es normal y lo han hecho todos los gobiernos, que cada vez que llegan salen en los medios y el traslado y todo eso, que a veces parece un poco demasiado desde el punto de vista de la exposición de, no sé, 10.000 dosis. 10.000 dosis en un país de casi 18 millones de habitantes. O sea, el efecto real sanitario que esto tiene ahora, aparte de alguna manera proteger a los grupos de mayor riesgo, en este caso particularmente nosotros, que hemos sido la unidad de paciente crítico, los que estamos partiendo vacunando a nuestro personal, todavía no va a tener un impacto. Entonces, ¿cómo transmitimos eso a la comunidad? Es súper importante y hay que ser responsable, o sea, para que las vacunas tengan un efecto significativo en la pandemia, para que siquiera se esté planteando empezar a reducir algunas medidas de, no sé, el distanciamiento social o el uso de mascarilla, nos quedan varios meses. Entonces, a la gente lo que pasa es que como cuando ya está cansada, no quiere recibir malas noticias, y parece que cuando uno se tapa los oídos como que no existiera la realidad. Y la realidad es esa, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de decirlo de la forma más amable, a través de los medios más correctos, para que nos sigamos cuidando. Eduardo, ¿tú crees que, perdón, es que tocaste un punto bien sensible, que la difusión del caso de las vacunas que llegan en estas dosis al final ha sido contraproducente porque ha generado sensación de holgura, sensación de que estamos pasando el problema, que no es nada muy grave y que ya podemos relajarnos? Yo creo que es legítimo difundir. Sí. Y dar esperanza también. Y sobre todo difundir que las vacunas, por lo menos todas las que están llegando y los datos que se van generando, están basadas en ciencia, tienen estudios clínicos, pasan todas las regulatorias, son seguras, que cuando tengamos vacunas masivas, todo aquel que está indicado tiene que vacunarse sí o sí. Ese esfuerzo hay que hacerlo, pero sin hacerlo con la justeza justa, de repente uno tiene el susto y el riesgo de farandulizarlo un poco. Entonces ese límite siempre es complicado, digamos. Nosotros mismos que no estamos tan acostumbrados al tema de los medios, el equilibrio entre decir lo justo y necesario a veces no es tan fácil, y bueno, aprendemos nomás también. Pero claro, el Estado sin lugar a duda tiene asesores comunicacionales, el gobierno que tienen que ir viendo estas cosas y de qué manera mejorarlas, porque parece que la percepción de riesgo de la comunidad, como que esto ya pasó la primera ola, ya pasó lo peor, ya fue, es un tema de julio del año pasado, y resulta que es cosa de agarrar el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, descargar el PDF, mirarlo en tu computador o en el celular, y ver las curvas de Maule al sur, y son todas catastróficas, y Antofagasta y el resto de las regiones seguimos subiendo. Entonces, podemos tener una segunda ola peor que la primera, y eso significa muchos más miles de fallecidos potenciales, y eso lo podemos prevenir. Y la manera de prevenir ya lo sabemos porque lo hicimos bien durante un periodo y logró bajar la transmisión. Entonces, ese es el llamado fundamental a la comunidad que nos ayude en esto, digamos, no para nosotros, para el personal de salud, sino para sus familias, para sus conocidos. A esta altura, muchos ya tienen conocidos que han estado hospitalizados, enfermos, fallecidos. Hay 20.000 o 25.000 chilenos que han fallecido, ya sea directa o indirectamente relacionados al COVID. Entonces, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos. Eduardo Tovar, vocero de la Xochimilco, muchísimas gracias por esta conversación de esta noche. Que esté bien. Ya pues, un abrazo y muy buenas noches a todas y a todos. Cuidarse, gracias a ti. Pausa y volvemos en Vía Pública. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que congrega todos los contenidos que TVN y todas sus plataformas durante el día produce. Y en este caso está la noticia de la diputada Claudia Mix, que ofició al Ministerio del Interior por supuestas amenazas a niñas durante el operativo de la PDI. El audio difundido, dice la diputada Mix, es terrible. Ahí están los detalles, si usted quiere enterarse más en profundidad. Pausa y volvemos, esperemos. Revisamos el tiempo. Revisamos la temperatura en este momento de la región metropolitana. El termómetro indica que hay 18 grados con 8 décimas y está despejado el cielo. Mañana, viernes y sábado, aquí en la región metropolitana, tendrá el siguiente pronóstico. Despejado el viernes con 32 grados de máxima probable y el sábado también despejado, pero con 30 grados de máxima probable. Revisamos otras regiones del país, ¿le parece? Bueno. Linares, región del Maule,
tendrá cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. Y Yapel, en la región de Coquimbo, tendrá cielo parcial y una máxima probable de los mismos 28 grados. Este miércoles, la popular banda de hard rock australiana AC/DC dio a conocer la pieza audiovisual de su nuevo sencillo Realize, perteneciente a su último disco de estudio Power Up. En el videoclip se aprecia a la longeva banda ya mostrando toda la energía que los caracteriza en un cuidado trabajo en blanco y negro en este caso. En el video se puede ver a los distintos miembros de la banda AC/DC tocando juntos, pero no son más que efectos utilizados por la producción, ya que la pandemia de la COVID-19 impidió desarrollar las grabaciones en conjunto. Ya no es presencial, ni siquiera los videos. ¿Qué me dice usted?